están? Muchas gracias por estar conectados con nosotros a través de esta vía. Como siempre, la Academia Mexicana de la Radio, en estas 100 entrevistas, les tiene una nueva personalidad para que conozcan, para que sepan, pues, cómo se hacía la radio, cómo se vive la radio actualmente, para aprender y reflexionar en torno a este medio tan maravilloso. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a una persona que es muy importante en un programa de radio. Seguramente usted escucha la radio, escucha la voz del personaje o quizás hasta lo puede ver, pero ¿quién está atrás de todo eso? ¿Quién forma parte de ese equipo que es fundamental en un programa de radio? En un programa de radio hay un productor, hay un asistente, hay un jefe de información, hay redactores, hay reporteros, hay toda una infraestructura que trabaja para ese programa, que colabora para ese programa. Y la persona que les voy a presentar, que a mí me da muchísimo gusto tenerla en estas 100 entrevistas de la Academia Mexicana de la Radio, es a Guillermina Gómora. Guillermina, muchas gracias por tomarnos esta videollamada y estar en las 100 personalidades de la radio en México. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Pues un gusto saludarte y pues gracias por la consideración para conversar sobre un sueño que yo hice realidad, que es trabajar en la radio. Y yo con mucho gusto te digo, tengo 30 años de ejercicio periodístico, he trabajado en radio, en televisión, en medios impresos, pero la verdad es que a mí siempre me apasionó, desde que decidí estudiar periodismo, hacer radio. Y la primera oportunidad que tuve de hacer radio fue hace años con Pepe Cárdenas, en 1990, en un noticiero que se llamaba Enfoque, que se transmitía a través de Estéreo 100, que ahora es del grupo de Núcleo Radio 1000. Ahí empecé yo como asistente de Pepe Cárdenas y después ya pasé a la redacción y luego a reportear. Y ahí es como inicio yo mi camino en la radio. Después he trabajado con personalidades como Pedro Ferriz de Con, como José Gutiérrez Vivó. Trabajé también en Grupo Fórmula con Flor Berenguer, con Pepe Cárdenas, con Oscar Mario Beteta. Esto pues ha sido a lo largo de estos años, ¿no? Y pues así fue como inicié yo en la radio, con un gran maestro al que yo admiro, quiero y respeto mucho, que es José Cárdenas. Yo le digo siempre, cuando tengo la oportunidad de encontrarnos, que él es un Rottweiler de la información. Yo le aprendí mucho a él porque es un hombre, un apasionado de la radio y que siempre está pendiente de lo que va surgiendo, de lo que se está desarrollando, de esta magia que se hace pues a través de las ondas hertzianas, que es comunicar e informar pues a millones de personas que no los vemos, pero que ahí están detrás de algún aparato receptor escuchando la información o la música o el programa que ellos quieran. Y en nuestro caso, que es informar, pues es llevar la información de manera puntual con todas las voces, como dice José Cárdenas. A ver, Guille, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Recuerda aquellos momentos, aquellos primeros momentos de tu infancia, de tu niñez, cuando escuchabas la radio. ¿Qué escuchabas? ¿Qué fue lo primero que escuchabas de la radio? Mira, mi mamá era una mujer que le gustaba mucho escuchar la radio y ella escuchaba un programa por las noches mientras esperaba que mi papá llegara de trabajar, que se llamaba Serenata Nocturna en la XCB, la B Grande de México. Y entonces pasaban ahí música de boleros. Y mi mamá pues ahí se ponía a hacer alguna pues labor de casa, ya sea coser o bordar o tejer, y ahí escuchábamos nosotros la radio. Después pues ya en la manera en que nosotros fuimos creciendo, pues fuimos haciéndonos pues de nuestros programas de radio favoritos, y yo me acuerdo, no sé si en Radio Capital, un programa que se llamaba, ay, no recuerdo ahora el nombre, se me escapa de la memoria, Cara a Cara. Recordarás que uno votaba por la canción. Ah, pero bueno, una cuestión muy importante que estaba yo perdiendo de vista. Cuando era niña, mi abuelo escuchaba también la radio y escuchábamos el programa de Tres Patines o Claro. las radionovelas, la de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio o El Derecho de Nacer. Yo la primera radionovela que escuché fue El Derecho de Nacer en la XCW, la Catedral de la América Latina. Recordarás ese eslogan de la XCW. Sí, me hace recordar también algunos programas que tuve la fortuna de escuchar. Ahora los pueden escuchar en YouTube, eso no es problema, ya lo pueden. Calimán. Sí, claro, pueden poner ahí en YouTube El Pavo Asesino, que es más para acá, pero pueden poner el Calimán, pueden poner estos Tres Patines, y seguramente se van a dar cuenta de la radio que nos tocó escuchar.
estuviste en una radiodifusora, Guille, que marcó, nos guste o no, es lo que yo creo, un antes y un después en la radio de noticias. El trabajar en Radio Red con don José Gutiérrez Vivo. Sí, un ¿Cómo gran fue esa maestro experiencia? también. Bien, a mí la verdad es que yo tengo los mejores recuerdos de José Gutiérrez Vivó, cuando él sí realmente era, con los números en la mano, era el número uno de la radio en este país. Y yo me recuerdo algo muy importante que me dijo José Gutiérrez Vivó cuando las primeras veces que yo tuve contacto con él, que en este país, me decía, cuando yo buscara mis entrevistados o elaborara mis contenidos de la escaleta del noticiario, pensara en que nuestros anunciantes buscaban nombres y números, nombres de, claro, de los conductores, pero también nombres de nuestros invitados y los números del rating. Entonces me decía, por eso nosotros cuando invitemos a alguien a la radio, tienen que ser pues los números uno de sus sectores, ¿no? El secretario, el personaje que en ese momento estaba haciendo noticia. Esa era la instrucción que teníamos por parte de José Gutiérrez Vivo, y un día que se presentó una situación ahí que no, pues, no le agradó porque el invitado que teníamos no era del nivel que se esperaba, me llamó y teníamos un teléfono rojo en la cabina que solo podíamos contestar los productores. Y yo ya voy y lo contesto y le digo, sí señor, y me dice, Guillermina habla Gutiérrez Vivo. Pero con una voz pausada, así como lo escuchabas en la radio. No era un hombre que se alterara, ni siquiera cuando te hacía alguna observación. Y él me dijo, ¿quién invitó a esta persona? No, pues X, la otra X persona. Me dijo, no, recuerde que nosotros somos los número uno de la radio en el país y tenemos que buscar ese tipo de entrevistados. Sí, señor, gracias, tendremos más cuidado. Dijo, sí, permítame ser su asesor, Guillermina. No tome usted esto como un regaño, sino como una opinión de un radio escucha y yo solo quiero ser su asesor. O sea, era un hombre, era el número uno de la radio en este país, pero también tenía esos gestos de humildad, de no ser un jefe prepotente, grosero, como los que tú y yo hemos tenido la oportunidad y la desfortuna de conocer. No, bueno, con lo que me dices ya te platicaré una anécdota con el señor Emilio Azcárraga, que también me quito el sombrero, ¿no? O sea, de verdad, unos personajes que luego tú crees que por estar en el lugar en el que están pueden, y podrían hacerlo, ¿eh? Pero realmente no lo son porque aman su profesión. ¿Y cuándo surgió la idea de, bueno, desde el principio quisiste ser productora o querías ser conductora o ahí la Quería yo llevabas con ser las dos? reportera, quería yo Órale. ser reportera. Y Pepe Cárdenas me dijo en alguna ocasión, de las que he trabajado con él, porque hemos ido y regresado, mi querido Pepe y yo, me dijo, usted no es para ser reportero, usted no es para que ande en la calle, Guillermina. Usted es para que esté aquí adentro creando, produciendo. Y yo no le compré la idea en aquella época. Yo dije, no, yo quiero ser reportera y ya ves necio que es una vez. Pero la vida profesional me ha llevado por el rumbo de la coordinación de información, de la redacción, de la producción y en estos 30 años de ejercicio periodístico. También has sido jefa de información, nada Sí, fácil, nada fácil. Platica de la gente, comparte de lo que es este puesto y estar en un lugar tan medular como es la jefatura de información de un grupo radiofónico, de hecho. es muy importante y como bien lo señalas tú, a veces nosotros somos ese cerebro, ese centro neurálgico del que se genera desde el que se genera la noticia, porque tienes que primero aprender a manejar, a tener una mano izquierda, les digo yo, con los reporteros. Todos los seres humanos, pues nuestra condición humana, valga la redundancia, termina por imponerse, pero hay que aprender a tener el trato con los reporteros o con los directores de comunicación social para que tengas acceso a la información o a veces hasta cubrir una conferencia de prensa. Entonces, la tarea inicia desde que tú planeas un día antes, que vas previendo, un día antes o 15 o 10 días antes, según la agenda que tú lleves o como la marques, las coberturas informativas. Desde ahí, la previsión. Es muy importante en la jefatura de información. Enseguida, saber conducirte y manejar a tus reporteros. Si tú no sabes manejar a tus reporteros, esto es como una pirámide. Los jefes de información estamos en la parte de arriba y nuestros reporteros nos sostienen, nuestros redactores nos sostienen. Si nosotros no sabemos manejar, me refiero a operar, a convivir, a sumar como equipo, te voy a plantear la estrategia. Yo soy muy futbolera, entonces yo siempre, a veces aplico la técnica de los equipos de fútbol. Yo me asumo como el director técnico de mi grupo de información, como si fuera mi equipo deportivo,
y desde ahí yo planeo mis estrategias. Tengo 11 personas en la cancha o voy a tener 11 reporteros o 12 o 10 o 5 y tengo que saber cómo moverlos en la cancha de la información para que yo pueda tener mi noticia. Mi gol es ganar la información, pero ganarla bien confirmada, bien redactada, bien presentada para la radio con audios. Tú no puedes presentar una nota en radio, yo me enojo muchas veces, dicen que hago corajes, pues sin sentido, porque yo no concibo una nota de radio sin audio. Es como si tú presentaras una nota de televisión sin imagen, les digo yo. Entonces, esa jefatura de información de verdad es muy enriquecedora, te da muchas cosas porque te permite, insisto, manejar a personas inteligentes, talentosas, que hay que saber llevar y conducir para que anotes el gol de la información. Y por otra parte es la relación con los jefes de comunicación, porque hay veces que te hablan para reclamarte o para pedirte que manejes la información de tal o cual modo, y uno tiene que dejar muy claro que nosotros no respondemos a los intereses del funcionario o del director de comunicación social, que nuestra labor es informar, es presentarle al auditorio pues la información para que ellos saquen sus propias conclusiones o tomen sus decisiones también. Entonces, a mí me ha apasionado mucho ser jefa de información, fui también subdirectora del periódico La Crónica de Hoy, fui de las primeras mujeres que estaban en un cargo de estos, como de directivos en un medio de información, y también desde ahí era la planeación y me siento muy orgullosa, por ejemplo, de cuando cubrimos el caso News Divine, que hicimos una suma de esfuerzos desde la dirección del periódico con los reporteros que estaban en el lugar de los hechos y eso nos valió ganar el premio Pajés Yergo por la cobertura que dimos en el caso del News Divine. Yo recuerdo de una cobertura, a ver si, corrígeme si estoy mal, en radio, cuando fue, y compárteselo a nuestro público, cuando fue lo de Tláhuac. Sí, cómo no, estábamos nosotros en Reporte 98.5, tú trabajabas ahí con nosotros también, eras el coordinador, el productor de Ciro Di Constanzo, y yo tenía a mi cargo no solamente los reporteros de las coberturas normales, también tenía a mi cargo la cobertura, los reporteros de la cobertura vial, y nuestros chicos de amarillo, de verde con negro, nuestros viales, los tuvimos que movilizar hasta allá, hasta San Juan Ixtayopan en Tláhuac, porque nos enteramos a través de las redes de comunicación que se estaba generando esta información y fuimos el primer medio, 98.5, en presentar lo que estaba sucediendo de manera directa desde allá. Estaban dos de nuestros reporteros, después llegó uno más de los reporteros viales, luego otro de los reporteros generales, a hacerse cargo de esta cobertura. E insisto, fuimos los primeros en presentar lo que estaba sucediendo, narrándolo desde el lugar de los hechos, y también nos valió un reconocimiento esta cobertura que hicimos lamentablemente, donde pues 2 elementos de la Policía Federal perdieron la vida, fueron quemados, uno más logró salvar la vida, pero ahí estuvimos esa cobertura y pues la oportunidad también con la que se dio esta información. También trabajando ahí tuvimos otra cobertura importante que fue cuando se desplomó el helicóptero del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, que iba acompañado de otros funcionarios y que perdieron la vida en este helicópterazo acá por el rumbo de La Marquesa, por Toluca. También nuestros reporteros viales, 2 de ellos fueron los primeros en llegar y después ya llegó nuestro compañero Raúl Flores de Información General a incorporarse. Como anécdota les diré que nuestro reportero vial, que lo mandamos, le dijimos, Carlos, lánzate para allá, no llevaba ni para las casetas, tuvo que dejar empeñado su reloj en una de las casetas de la México Toluca para que lo dejaran pasar. Ya después llegó otro compañero, le prestó dinero y ya fue a rescatar su reloj. Sin lugar a dudas, muchas anécdotas como jefa de información y bueno, podemos pasar aquí horas y todas van a tener una carga de emoción y de aprendizaje para la gente que hace favor de escucharnos y vernos. Como productora, ¿qué tan difícil es ser productora? No me quisiera meter en bueno, si me lo quieres platicar, el hecho de ser mujer en los medios de comunicación, ser productora de programas tan importantes, ¿te ha costado trabajo, te costó trabajo o al contrario, fue más fácil? Sí, no, yo soy de la generación, a mí me tocó ser como pues de la segunda o la tercera generación de mujeres periodísticas, periodistas, cuando yo empezaba en esto que
hacía yo mis pininos en la Cámara de Diputados, un día un periodista de la vieja guardia se acercó y me dijo, niña, ¿qué hace usted aquí? Es que yo soy periodista, acabo de salir de la universidad. No, no, niña, dice, usted regrésese a su casa, las mujeres son para que estén en la cocina. O sea, desde ahí, pero bueno, yo no me di por vencida, sí fui avanzando, y sí, ser mujer en este medio, quizá ahora ya no tanto, yo celebro la presencia de las mujeres en la conducción, en la redacción, en la producción, pero sí fue difícil abrir brecha en eso por ser mujer todavía nos tenían relegadas, nos querían dejar a veces hablo en plural porque tenía yo otras colegas también que querían avanzar en este terreno, y no les permitían, ellas se daban por vencidas y aceptaban los puestos que les ofrecían o de plano se iban a otras áreas. Pero sí, me tocó abrir brecha en este caso porque te etiquetaban como mujer y pensaban que nosotros no teníamos la capacidad de decisión y de operación para producir un programa y mucho menos ser jefas de información, mucho menos. Pero mira, he encontrado también el apoyo de jefes que me dieron la oportunidad, que yo les decía, pues no me digas que no, ve mi trabajo y si mi trabajo no te convence, pues entonces ahí la dejamos y aquí no se acaba la vida. Y, por ejemplo, con Guillermo Ortega, ¿no? Cuando Guillermo Ortega llega a MBC Noticias a trabajar y que me mandan a producir su programa, yo no lo conocía, bueno, no lo conocía personalmente, sabía que existía porque lo veía yo en la tele, entonces en Televisa. Entonces yo fui, pedí una cita con él, me presenté y le dije, este es mi currículum, véalo usted, si le convence y deme una oportunidad de trabajar, si no, pues aquí la dejamos y la vida no se acaba. Y él me dijo algo muy claro, me dijo, mira, eres mi tocaya, pero yo te digo desde ahora, que si tú no me das resultados, aunque yo te quiera mucho, te vas a tener que ir. Y le dije, sí, está bien, debe solo la oportunidad de que usted vea mi trabajo. Y lo vio y trabajamos y hoy somos grandes amigos y nos queremos y nos respetamos mucho, pero bueno, era así, era exigir o pedir de manera respetuosa que te dieran la oportunidad de que vieran tu trabajo antes de negarlo solo por ser mujer. Ahora, Guille, a nosotros nos tocó un momento muy importante de la radio porque pasamos de la parte de las máquinas de carrete abierto, de cargar cintas, cartuchos, a la radio de hoy, a la radio digital, incluso a la radio ya por internet. Sí, la radio digital. ¿Qué te deja a ti eso? ¿A dónde te lleva o qué opinas de esto? Mira, me ha dejado un gran aprendizaje porque hemos sido migrantes tecnológicos. Nosotros cuando empezamos en esto no había computadoras, todo eran máquinas, les digo yo, de Ministerio Público, estas máquinas mecánicas, estas Olimpia enormes, teníamos que escribir en papel revolución y si te equivocabas, pues no había manera de borrarle, ¿verdad? Había que sacar esa hoja, tirarle y empezar de nuevo la nota. No había el famoso copy-paste, que yo la verdad lo alucino, pero bueno, yo a mí que me ha dejado esta etapa un gran aprendizaje, porque en esta migración tecnológica, pues pasamos del teléfono, pasamos, como dices tú, de la cinta de carrete, de los cartuchos, a que ahora todo es digital y que apretando una tecla, tú puedes difundir tu información o copiarla y pegarla o reducir tus tiempos de producción, en fin, puedes hacer una magia maravillosa que te permite tener un mejor producto, diría yo, al aire. No es que el de antes fuera malo, el de antes nos costaba más trabajo y quizás su calidad no era la que nosotros esperáramos, pero hoy de verdad es una maravilla contar con estas herramientas tecnológicas porque te permite, insisto, desarrollar un trabajo con mayor rapidez, mayor eficiencia y calidad para presentarla al aire, sobre todo los audios. Ya nos platicaste que pues, te gusta esta parte de la información general, las noticias, la adrenalina. Yo comparo mucho un área de noticias como una sala de urgencias de un hospital, ¿no? Que hay que estar siempre preparado para lo que venga. Pero fuera de ello, ¿qué programa te gustaría hacer? ¿O qué programa has hecho que como que te relaje un poco, por decirlo así? Y a mí me gustaría hacer un programa de una revista informativa, no un noticiero duro como el que yo hago actualmente todos los días y que me encanta porque ¿cuál es la ventaja yo que le veo a nuestra profesión? Que a diferencia de otras, o será que a mí me apasiona, ¿no? Y a lo mejor ser contadora no, porque pues ahí son 2 más 2 y es 4,
y ya trabajas sobre programas establecidos. Acá no, acá todos los días haces un producto diferente, es como si hicieras un vestido diferente todos los días, ¿no? Si fuera yo sastre o diseñadora de modas. Pero ¿qué me gustaría hacer? Es una revista informativa donde pudiéramos mezclar el entretenimiento, la información, la cultura, los espectáculos, el deporte. Eso me gustaría hacer. Me gustaría hacerlo sobre todo y hacer una revista informativa con jóvenes porque vienen con una capacidad de creación, de realización muy importante y a mí me gustaría hacer esta revista con jóvenes que empezaran en el periodismo, que tuvieran esa hambre de crear, de realizar, conformar un equipo con ellos y presentarlos al aire todos los días con estas ideas nuevas, estas ideas frescas. Ahí me ayudas a hacerte la siguiente pregunta, Guille. Tú has sido maestra, literalmente, de muchos jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes. Eso es lo que dicen. Has sido una gran maestra, no solamente en la parte teórica, sino en la parte en la práctica. Te observan cómo haces tu trabajo. ¿Cómo ves a las generaciones de ahora con las anteriores? ¿Si hay gran diferencia o Sí, creen que es más fácil, más difícil? ¿Cómo los observas tú? mira, yo lo que celebro con las generaciones de antes y los de ahora es que tienen hambre, hambre de hacer cosas, de crear, de diseñar, de producir. ¿Cuál es la diferencia entre una generación y otra? En que esta generación está más acostumbrada a las herramientas digitales. Entonces, si tú les pides que te investiguen una nota, que hagan esa labor que antes nos costaba pues más trabajo, que nos llevaba a la calle, te ven así como que, pues y ahí googleale y ahí lo encuentras, ¿no? Y yo les digo, no, es que tú tienes que salir a la calle para que sepas qué es lo que es reportear una nota. No es de googlearle, no es de creer lo que tú encuentras en la web. No, tienes que salir y buscar el testimonio de viva voz para poder armar, sobre todo una nota de radio, insisto, que lleva elementos diferentes a la de un medio impreso o de televisión. En la radio nosotros tenemos que hacer un lenguaje descriptivo para contarle a la gente lo que estamos viendo. En la tele, si no tienes imagen, pues no puedes redactar tu nota porque tú la redactas sobre las imágenes que tienes. Entonces, esa es la diferencia que encuentro, en que antes los chicos sí traían esa misma hambre que traen ahora y eso les llevaba a buscar la calle. Ahora no, ahora tienen hambre, pero también tienen flojera de salir a la calle. Y ahí es donde me toca, pues, trabajar con ellos, impulsarlos y sembrarles esa cosquilla de que tienen que salir a buscar su información y que no todo está en Google, ¿no? Ahora, la Academia Mexicana de la Radio, Guille, lo que quiere es precisamente eso, que los jóvenes se estén preparando y los no tan jóvenes, por supuesto. En el caso tuyo, además, por supuesto que el estar todos los días frente a la producción de un noticiero tan importante, pues te da la escuela, ¿no? Pero platícale a toda esa gente que nos está viendo, a todos esos inquietos de la radio, ¿de qué otra forma te tienes que preparar como profesional de este medio? Mira, te tienes que preparar con cultura, tienes que tener una cultura amplia, vasta, y yo, como les he dicho siempre a todos mis compañeros de trabajo, a la gente que llega, con la que colaboro todos los días, a que tienen que tener esa hambre de aprender, esa capacidad de asombro que no la rebase cualquier cosa. Y aprender es leer de todo, ver de todo, escuchar de todo, porque tú no sabes en qué momento vas a requerir esa información. Les cito un ejemplo muy sencillo. Si, a ver, si hoy se nos muere Vicente Fernández, por ejemplo, ¿no? O un torero, o un futbolista, y a ti te mandan a cubrir la nota y tú no sabes quién es Vicente Fernández, quién es ese jugador, quién es ese torero, quién es ese artista, pues vas a ir de veras solito al matadero porque no vas a tener la más mínima idea de lo que vas a decir o de quién vas a hablar. A una chica que llegó a buscar empleo acá en MBS, yo le decía, ¿y cómo te informas? Me dijo, por Twitter. Le dije, ¿no lees periódicos? ¿No ves noticias? No, yo... Le dije, ¿qué tal si yo te mando? Ahorita hay una explosión en Tultepec y te mando a cubrir la explosión en Tultepec. ¿Tú sabes de qué explosión te estoy hablando? No, pero lo googleo y ahí me va a salir. Entonces, esa es la parte que yo les trato de infundir, de compartir, de que tienen que leer
lo mismo un diario o dos, uno nacional, uno internacional, una revista de espectáculos, saber quién es el Chicharito Hernández, quién es el Chucky Lozano, en fin, que tienen que tener una cultura amplia, muy amplia, que tengan esa hambre de aprender todos los días de todo, porque si no, de verdad, nosotros estamos perdidos. Si yo no tengo un reportero al que le digo ahorita, se nos acaba de morir Vicente Fernández y te me vas y me vas a hacer un enlace de allá, y yo no tengo idea de quién le estoy hablando y de la relevancia de Vicente Fernández, por ejemplo. Guille, si hay algo que te ha quitado la radio, no lo puedes compartir si hay algo que te ha quitado. O mejor, ¿qué te ha dado la radio? Además de todo lo que nos has platicado, como buena jefa de información, ¿qué te ha dado la radio? Ay, la radio me ha dado muchas satisfacciones personales y profesionales. Muchas, muchas, porque te digo, yo primero logré un sueño que yo tenía, un anhelo personal y profesional. Hoy estoy en ese anhelo cumplido satisfactoriamente y personalmente pues me ha dado la oportunidad de tener un sinnúmero de amigos de diferentes ámbitos que pues cuando podamos encontrarnos lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y no me ha quitado nada, no. Hay veces que la gente, digo, no es mi experiencia, pero la gente a veces llegamos a un punto en que no encontramos, no sabemos equilibrar la parte profesional con la personal. Yo sí llegué a un punto de ese tipo, pero por fortuna me di cuenta y traté de equilibrarlo de la mejor manera posible. Y hoy para mí mi profesión y mi actividad personal se complementan de una manera que me tienen totalmente satisfecha. Yo muy agradecida con la radio, con los dueños de las radiodifusoras donde he trabajado, con mis jefes que he tenido, muy agradecida con ellos porque de todos he aprendido y me precio de decir que de todos he gozado de su confianza y hoy de su amistad. Guille, con estos años que tienes de experiencia de trabajar en la radio, ¿podrías más o menos pensar o reflexionar hacia dónde va la radio ahora con en esta nueva etapa de vida, tecnología, pandemia, todo este asunto? Yo creo que la radio tiene hoy un gran reto y estamos trabajando en ello, que es sumarnos a esta red de medios digitales que están operando de una manera preponderante para comunicar, que no es lo mismo que informar. La radio a alguien le apostaba que iba a desaparecer o que ya no nos iban a sintonizar y pues nada más falso, porque hoy lo vemos en estos tiempos de la pandemia, la radio se ha convertido en una herramienta muy importante para la difusión de las estrategias sanitarias o de dar a conocer la información de cómo evoluciona esta pandemia de COVID-19, a diferencia de la televisión. Es más fácil que la gente traiga un radio en su auto, en su taller mecánico, en su estética, en su cocina. La radio siempre va a estar ahí presente. ¿Cuál es el reto para nosotros los que hacemos radio? Es conquistar a estas nuevas generaciones para que en su iPhone, en su celular, puedan escuchar la radio en lugar de estar sintonizando otra plataforma con la que nosotros competimos todos los días. Ellos prefieran escuchar nuestros noticiarios o nuestros programas de la radio. Ahí es donde la radio tiene que hacer una evolución. Nosotros, insisto, estamos trabajando en ello. Tenemos hoy, por ejemplo, en el noticiero que yo coordino del mediodía de 1 a 3 de la tarde, más de 700,000 seguidores en la plataforma de TikTok, que tú dices, ¿quién va a escuchar radio en la plataforma de TikTok? Bueno, yo hablo de mi experiencia, tenemos más de 700,000 seguidores y tratamos de que nuestros contenidos resulten atractivos para esas personas que están en esa plataforma, que todos son en su mayoría muy jóvenes. Ahí estamos, ese es el gran reto hoy de la radio, sumarse a los contenidos, a las estrategias que se manejan a través de estos medios digitales para estar quizá a la par o un poquito más adelante de estas plataformas y conquistar nuevos auditorios. Muy interesante y la verdad totalmente de acuerdo contigo, Guille Gómora, coordinadora de información, jefa, directora, productora. Ahora sí, no me gusta decir la última pregunta, pero siempre tiene que llegar en los medios electrónicos y más en estos que ahora nos toca vivir.
pues ya nada más dinos dónde te podemos leer, ver, escuchar, encontrar, saber todo de ti, de tu trabajo profesional, Guille. Mira, pues en mis redes sociales yo estoy como @GuilleGómora, ahí me pueden encontrar, ahí yo pues publico mi columna que se llama Caleidoscopio, que se difunde pues en algunos sitios de internet, en algunos portales, y también me pueden escuchar a través de MBC Noticias. En ausencia de Manuel López San Martín, pues yo me quedo a cargo de la conducción. Ahí estoy, mi correo electrónico pues es guillegomora@hotmail, también ahí luego tengo alguna interacción con mis lectores o la gente que nos escucha, también doy respuesta, ahí me pueden encontrar. Guille, muchas gracias por haber aceptado esta charla, muy cortita, pero muy sustanciosa, con gente que de verdad es de radio, apasionada de la radio. Y bueno, te seguiremos escuchando, viendo y Yo escuchando te tu diría noticiero. que enamorada de la radio, muy Sí. enamorada de la radio, y yo soy feliz haciendo radio. Guille, muchas gracias y la Academia Mexicana de la Radio te la aprecia mucho y estamos en contacto. Aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Gracias por considerarme y felicidades, felicidades por esta Academia Mexicana de la Radio que nos hacía mucha falta a los profesionales, y espero que quienes nos sigan a través de este sitio de la Academia Mexicana de la Radio, pues podamos interactuar y colaborar para sumar en beneficio de lo que es la radio en este país.